Vamos a incrementar un poco la apuesta con esto de aquí. No sé qué me han mandado. Esto yo no sé lo que es, yo esto no lo he comprado. O sí lo he comprado. Vamos a echarle un ojo. Me parece que son top loaders del siguiente nivel. Debían estar baratos o algo así, porque estos valen una pasta. Yo los estuve mirando en Car Market. Y porque no podéis ver lo que pesa esto, ¿eh? Esto pesa la hostia. Qué guapos. A ver. A ver, ¿qué es lo que he comprado? Buah. Bueno, chavales, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Yo emocionadísimo como si fuese la primera vez. Cada vez es la primera vez. Ha llegado un montón de cosas y hay que ponerse con ellas, hay que despacharlas. La verdad que no puedo esperar más. Y tenemos un ligero problema porque todo lo que ha venido esta vez no nos entra en el encuadre de la cámara de abajo. Iba a decir bajera, pero mejor de abajo. Es una mesa llena de cosas. Haré unas breves pasadas de las cosas, los highlights, podemos decir. Hay un par de contadores de estos que pude encontrar. Hay de estas muchísimas, que son las fundas que os había comentado. Entonces de estas hay un montón de ellas. Tenemos la típica caja negra con cosillas, bestial. Y luego hay pues sobrecitos de todo tipo, ¿no? Paquetitos así, blancos. Tenemos paquetitos con las cartas que se ven a piñón, deben de ser de las nuevas estas. Otro igual, debe ser de la misma tienda. Luego hay paquetes más pequeñitos, debe haber cosas plomeras. Aquí, esto estaba encima, imagino que es del mismo sitio. Cosillas nuevas, cosillas nuevas. Aquí tenemos otro paquetín, que debe ser de otro sitio, por la disposición de las cartas, más que nada. Porque cada uno, fíjate, esto debe ser de otro sitio, no sé qué será. Súper bien empaquetado, la verdad que va finísimo todo, súper cuidadosos. Aquí, por ejemplo, tenemos esto, fíjate este, cómo empaquetó. Lo metió ahí, mejor por esta cámara, mira. Malladas, están, bestial. Tiene esto aquí. Star Rouge, caducadísimo ya. No miré ninguno. Mandan siempre. Hay aquí varias cosillas. Hay dos de estos. Y luego hay de este, que es de otro sitio, que empaqueta pues así de otra manera. Bueno, hay un montón. Esto es solo de uno de los lados. Es una mesa así alargada que tengo. Y este es del lado izquierdo de la mesa. Pues quedan otros dos lados más. Entonces nada, simplemente vamos a ir abriendo raudos y veloces. Vamos a empezar con estos pequeñitos. Y luego vamos a ir yendo pues a los más tochos. Por ejemplo, este puede quedarse aquí y este puede quedar ahí también. Vamos a coger aquí, por ejemplo, este, que le acabo de meter una cuchilla nueva. Aquí se me manchó el otro día abriendo un sobre. Pero la cuchilla es nueva, entonces creo que podemos ejecutar nuestra misión de apertura. Vamos a empezar con el más pequeño. Me parece que es el más pequeño de todos. Da incluso pena de cómo en una caja pueden meter un paquetín tan pequeño. Madre mía. De esto que dices tú, se puede perder dentro de la caja. Vale, vamos a hacer así. Así. Le metieron aquí un triple tirabuzón. Vale, es una bolsita. Fíjate qué cosas se hacen los japos, qué maravilla. Una bolsita de burbujas. Malísimo de sacar las cosas, por cierto. Así. No tiene nada más, ¿no? Ah, fíjate. 5% off. Esto es una web que se llama Black Frog y es nefasta para comprar. Experiencia de compra absolutamente nefasta. Es un cupón code. Pues oye, vamos a dejarlo por ahí. 3 de marzo dura. Pone ahí. Entonces,
Bueno, a ver. Es terrible comprar, terrible. Fíjate, muy poquitas cosas. Esas las guardaremos, me imagino. Bueno, no son muchas, pero tienen cuerpo. Tienen cuerpo. Bolsitas grandes. Que a día de hoy no sé dónde conseguirlas, esas bolsas. Entonces yo las guardo. Snow covers, sí, algunas cosillas que tenían. Al Puni no se le escapa una. Fíjate, un objeto en inglés. Pues creo que esto es lo único que tenían potable de todo lo que había en la tienda. Flipa, ¿eh? Pero si es potable, para adentro. Y aquí tenemos un par de cuentavidas. No sé si los conoces. Están bastante guapos. Estos han pillado bastante revuelo. Y dije yo, bueno, pues vamos a aprovechar. Y le vamos a meter mano. Porque mientras los haya, ¿no? Fíjate qué chulo. Tienen ahí el cuentavidas súper bien marcadito. Y todo el tema de Final Fantasy, la verdad que... wow. Más en Japón que aquí todavía. Pero bueno, aquí muy bien también. Y este, que no sé por qué lo han envuelto distinto, me imagino que es de otro... Claro, es este de aquí, será de Avatar, ¿no? Me imagino. Ahí lo está. Está bastante guapo, también. Están bastante bien fabricados. Fíjate qué cosa tan sencilla, ¿eh? Como meterle un muelle, un tope ahí, para que marque bien los números. No está mal. Bueno, está chulo. Los pesqué ahí, se me pusieron delante y dije, para la buchaca. Siempre para la buchaca. Pam. A ver. Mira, paquetitos súper pequeños. Hay veces que cuando vienen así, yo no sé si es un top loader lleno de mandanga extrema o si es así varias cartas apiladas. Voy a utilizar este celo así. Soporte atrapacelos a partir de ahora. Vale, y aquí le han metido esto. A ver. Joder, qué calidad tengo, fíjate. Soy un pro abriendo bolsas. Se va a meter ahí. Así. Vale, relleno. Protección. Ya me acuerdo. Buah, estos Auster Command parecen Proxys, tío. Tienen polvo, chaval. Anda, hay un token de estos. Es verdad que se los había pillado. Kado Shopu. Hamaya. Se llama así esta tienda. Fíjate qué curioso. Una Sailor Moon. Mis tokens molan más. Solo digo eso. Un Farewell. Este ya se va para la baraja. Y los Auster Command igual. Mira, este es mucho más visual. Este Auster Command me mola más. Vale, los separamos ahí. Ping. Separamos aquí estos. Separamos también los Sistrodon. Grandioso. Y tenemos aquí un Rest in Peace, un Sacred Ground, que se están poniendo por las mega nubes. Por las mega nubes. 20 pavos, se vendió el último. Que es una carta que estuvo siempre en 5 euros, 6 euros. Y cuando vi que salieron todos los que tenía, es una carta que se vende poquísimo. Cuando vi que salieron todos de golpe, ya dije yo, vale, aquí ha pasado algo. No falla, ¿eh? Cuando tienes una carta ahí muy parada, que llevas igual meses con ella y no has vendido ni una, y de repente, zasca, vendes todas las copias que tienes, ha habido movimientos en bolsa, cambio de precios. Y efectivamente, fue tal cual eso. Se agotaron en todo Car Market, los que estaban en Japón. En Japón no había ni uno. Yo no sé si hay alguna baraja por ahí en la trastienda que haya aparecido, que los lleve. Pero vamos, que imposible. Aquí han hecho un craft de la hostia para proteger estas. Sharum Begemon Foil se llamaban, ¿no?
Mira qué guapas, tío. Ligeramente combadas, by the way. Lo que sí que yo no sabía es que el tamaño exacto es el doble de una carta Magic. Eso sí que no tenía ni idea. No tenía ni idea, claro. Así se tiene que hacer este constructo. Para poder... Hostia, esta la juego yo en el Magic, tío. En el Magic Arena. El Prairie Dog. Porque tiene lifelink, tío. Y hay tantísimas barajas agros. ¿Se podrá aprovechar? Uf, está muy pegada, tío. No se puede aprovechar. No, si ahora voy a estropear las cartas que compré por culpa de hacer esto. Vale, vamos a ponerle a Sharon Begemon. Esta se va a comer una plancha, creo. Madre mía, menuda curvatura, ¿eh? Violenta. Curvatura violenta, chaval. Tenemos relleno por aquí. Ahí está. El ángel lo vamos a poner también por ahí. No creo que haya esta carta, no creo que exista ese producto, ese token en Card Market. Y veremos, a ver. Es curioso, cualquier mole, es curioso. Mira que a mí el anime y todas estas historias me flipan, pero ese de ahí lo veo demasiado cutre. Lo veo muy cutreiro, muy cutreiro. Vale, me imagino que eso es relleno. Hostias, tío. Hacen unos paquetes tan bien hechos, tío, que son un problema deshacerlos. Vamos por aquí. Eso para ahí. Fíjate, le metí un celo extra. Abrimos por ahí. A ver. Si no se me rompen 100.000 pedazos. Ah, mira, ya viene, ya viene. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Vale, eso por ahí. Así. Vale, ya me acuerdo. Mira, los Learning Arbiter. Estos estaban guapos. Scrying Sheets. Para... Esto girabas y revelabas la carta al top. Si era una carta nevada, trasca. Para la buchaca. O sea que... Guapa. Estamos ahí expandiendo algunas cartas de no pre-modern. Que se juegan en algunos otros formatos. Para tener así un poco de todo, ¿no? Y los árbitros esos, ningún jugador puede buscar en la biblioteca a menos que pague 2 adicionales. Entonces, para fechear, no puede buscar. No puede buscar. Muy interesante. A ver, aquí habrá más de estas, seguro, ¿no? Vale, rayos de fuego. Sí, hizo un bullado guapo. Aquí el de ganarte 8 vidas. Joder objetivo y un erradicar. Potente, potente. Vale, a ver, igual puedo hacer una incisión frontal en el lóbulo anterior para producir la extracción. Esto conlleva cierto riesgo, ¿no? Nos hacemos así, a ver. Esto me ha salido improvisado al 100%, ¿eh? Y está saliendo perfecto. A ver si las cartas no están pur una vez que termine de abrir. Mira, de hecho ya generé el corte transversal oblicuo posterior para poder hacer aquí la obtención del flujo ancestral del transfuncionador del continuo. Vale. Vale, aquí tenemos las... ¿Cómo se llamaba? Dual Nature, creo, algo así, fíjate. 7, guapísimas. Las tormentas... Esto era... Flusterstorm. Y aquí más cartitas de... Joder, fíjate, infrecuentes, tío, que te las dan. No sé cuáles son, pero hay veces que las pongo a vender y se venden, tío. Entonces, las voy a poner aquí a un lado. Las infrecuentes yo no las tiro. Porque si quiero tener stock de todo, bueno, pues hay que guardarlas, tío. Es por lo que hay que empezar, ¿no? De valorar todas las Magics sin hacer distinción de sea plomo o no. Es la energía que te trae más energía. De riqueza y abundancia. ¿Nunca os encontrasteis un céntimo en el suelo por la calle? Pues esto es algo parecido. Debes recoger el céntimo, porque al final es dinero y un céntimo está también conectado con la energía de la abundancia. A ver, carajo. Otra ardillita por ahí.
Fíjate, vaya buyout más guapo le hice. Pues creo que en el otro habían 10, son 7 más 3, 10, 15. Entonces eso ya, ahora mismo, estamos más o menos sanados. Vamos a incrementar un poco la apuesta con esto de aquí. No sé qué me han mandado. Esto yo no sé lo que es, yo esto no lo he comprado. O sí lo he comprado. Vamos a echarle un ojo. Me parece que son top loaders del siguiente nivel. Debían estar baratos o algo así. Porque estos valen una pasta. Yo los estuve mirando en Car Market. Y porque no podéis ver lo que pesa esto. Esto pesa la hostia. Qué guapos. A ver, a ver, a ver. A ver qué es lo que he comprado. Buah. Claro. Hostia, qué pro, tío. ¿Y esto qué tienda era? Hostias, chaval, mira pa' ahí. Esto era Car Shop Serra, sí señor. Nunca, en todos los años que llevo comprando allí, nunca me mandaron unas cartas de esta manera. Vale, y a ver quién saca esto de aquí ahora. Os sale fácil. Son imanes de neodimio, chaval. Vaya pomada de embalaje. Y se apoyan aquí. Buah, tío. Pues estos me los han regalado. Estos envoltorios me los han regalado ellos, ¿eh? Joder, pues se han portado de puta madre, chaval. Fíjate para ahí, tío, vaya detalle. Claro, es que las cunas ahora mismo ya empieza a ser una palabra... Joder, mira para ahí, chaval. Ah, bueno, lo más importante de todo, lo más importante es ver cómo está la cuna. Excelente. Me las vendieron como excelente, ¿vale? Sí, está muy bien. Es un excelente muy positivo. Vale, tiene aquí una pequeña doblez, que creo que se lo voy a decir. Sí, porque esto es bastante grave, tío. Tienen eso ahí. Bueno, no sé si realmente me interesa a mí meter esta carta en la plancha. Igual la meto, solo por eso. Qué guapada, chaval. Buah, y resbala muchísimo. Están impresionantes. Impresionantes. Mira, Isa, mira qué guapo. Mira que me han mandado de regalo. Brutal. Vamos aquí ahora con esta, a ver cómo está. Muy guay, ¿eh? Bestial, bestial, bestial. Y ahora vamos con esta. A ver si no tiene ninguna sorpresita. Ostras, pues yo estos los miré y vi unos parecidos que eran un poco más pequeños. Y estamos hablando del orden de 40 pavos, ¿eh? Este top loader. Que es como un marco, ¿no? Para enmarcar así las cartas y tal. 40 pavos, ¿eh? Cada uno. Sin la peana. No tenían peana aquellos. Esta está más pálida, fíjate. Un poquito más pálida. Bueno, ¿qué tiene aquí? Vale, tiene un pegote. Vale, se lo puede quitar. Vale, está muy bien la carta, está muy muy bien. Tiene este pegote aquí, pero se le quita fácilmente. Y se lo voy a quitar, evidentemente. Vamos a ponerla ahí. Y esta también. Vamos a ponerla en su sitio, ahí. Brutal, brutal los top loaders estos. Brutales, ¿eh? Agarran la carta muy bien, además. Muy, muy bien. De metacrilato ahí. Espérate. Así. Increíbles, increíbles. Con la peana y todo, guau. Otro nivel.
Otro nivel, chaval. Los japos, tío, tienen estas cosas y estos detalles, fíjate. Claro, es que justo la cuna acaba de pegar un patadón para arriba de precio y ya se lo compré pues con el patadón puesto. Entonces, claro, estamos hablando de que, fíjate, yo estas las he pagado baratas, 200.000 yenes, me parece, sí, por ahí creo que había sido. Brutalidad. Cada una, ¿eh? Esos son, pues, 1000 pavetes, ¿no? Por ahí, cada una. Un poquito más. Sí, por ahí le debe andar. Por ahí le debe de andar. Imagínate. Imagínate. Eso para ahí. A ver qué tenemos por aquí. Vale. Uy, hay fundas aquí guapas. A ver, a ver. Mira, el 50% del paquete es burbuja. Esto creo que es Hareruya, me parece, ¿eh? Por los círculos rojos. Esta caja es un fabricante japonés que venden de estas y es que las venden en todas partes. Me las han mandado de todos los tamaños, de distintos colores, va, bestial. Fíjate a moquete. Esto creo que es relleno protector y yo no los voy a tirar. Yo no sé qué hace esta carta, pero les voy a echar un ojo. Cuando mandan, sobre todo cuando mandan muchas copias. Es que ya me pasó de tenerlas y vender algunas por un pavo y decir, hostias, tío, ¿qué es? ¿Una pasta? Fíjate, ráfagas. No, esto no es Hareruya, esto es otra cosa. Ahí, una Spiroblast. Los gorritos estos de Helm of Awakening. Unas esferitas de resistencia. Ahí está la cosa. Ah, los perros. Un Jace. Y aquí vienen las nuevas. Aquí ya vienen un par de cartas nuevas. Los Jace, no sé si conoces el Jace. Te lo comento rápidamente. Es una carta absolutamente increíble. Molaba mucho que hubiese Planeswalkers en Premodern, la verdad. Por 4. Es un Planeswalker, es como si fuese un encantamiento, ¿no? Y es un encantamiento que hace cosas, básicamente. Entonces, entra con estos 3 contadores de lealtad. Es un encantamiento que tiene 3 contadores. Y tú puedes elegir varias habilidades, ¿no? Y en función de esa habilidad, pues le pones contadores o le sacas contadores. Básicamente, eso es lo que es un Planeswalker. Con un +2, mirabas la carta del top del jugador objetivo, tuya o suya, y se la puedes poner abajo. Con un +0, haces un Brainstorm. Cuidadito, ¿eh? Con un -1, subías un bicho a la mano del oponente. Buenísima esa, buenísima. Y luego, con un -12, básicamente ganaste la partida. Lo que hacía era, le removías del juego su biblioteca y su cementerio, y su mano la barajaba y esa es su biblioteca. Eso es el ultimate. ¿Cómo te quedas? Puedes ganar solo con Jace. Gordísimo, tío. Y aquí tenemos Agravio Antiguo. Esto es una reedición en rojo de la de... ¿Cómo se llamaba? Esta blanca, Rayo de Revelación. Por coste blanco y 1, rompe encantamiento. Y por 1 verde, rompe encantamiento. De retrospectiva. Vale, pues esto es igual para artefactos. La sacaron en esta edición y mola mucho, tío. Es el del bloque Innistrad. Y está, mira ahí, fíjate, rompiendo ahí esa ampliación. Aquí me pillé unas cuantas de las Shocklands. Son como duels, pero que te hacen un daño. A menos que pagues 2 vidas. Se pueden fechar y toda la movida. Y mira, y aquí los triomas. Esto es lo mismo, se pueden ciclar. Y es una tierra triple y puedes fecharlas también. Esto es una pasada, tío. Estas tierras son la polla. Entran giradas forzosamente. Tal y como está el power level de Magic, te digo yo que van a acabar sacando estas, que pagues 3 vidas, una cosa así. Pagas 3 vidas y entra enderezada. Y si eso sucede, puede ser una hecatombe. Fíjate que... Hostia, ¿cuántas había pillado? Creo que las habían puesto en oferta. Fíjate, qué auténtica hermosura. Fíjate para ahí, ¿eh? ¿Cuántas son? 9.
Hostia, me calenté bastante, ¿eh? Bueno, es que este pedido había sido serio. No sé, estas no sé cuánto costaban, pero fíjate qué guapas están, ¿eh? Joder, qué bonitas y están perfectas, tío. ¿Por qué pones algo así en oferta? Es que ¿a quién se le ocurre hacer ofertas, tío? Da buen servicio, tío, pero no hagas ofertas, tío. Brutal. A ver, di tú también que les compré una barbaridad de cosas, joder. Tampoco en un negocio ni nada, pero bueno, mira, más leones, más círculos. Fíjate. Los Mana Short. Los Nature Bloom. Brutal, bueno, esto es en inglés. Summer Bloom. Sí, esto creo que es Endel Games. Fíjate, aquí más en inglés, en otro estado. Estos deben de ser los que tenían Near Mint en inglés y aquí Near Mint Excellent en Japón. Mira, Sun Titan. Vaya bicharraco. Este igual lo podía meter en mi baraja. Mira, un Trioma. Foil. Guapísimo. Es un Titan por 6, 3 por 6. Bueno, es que está en inglés. Lo ves y ya está. Te pones un permanente de coste 3 o menos de la biblioteca, del cementerio del juego. Vale, muy guapa. Un buen taco de tralla, ¿eh? Sí, señor. Y aquí tenemos el relleno. Vale, vamos a ponerlo ahí. Separamos fundas. Y este taquito lo vamos a poner ahí, justo encima de las cunas. ¿Qué te parece? Vamos con el siguiente sobre. Venga. Tenemos también esta cajita por aquí que pesa bastante. No sé qué tendrá, pero bueno, vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo por ahí. Así. Así. Vale, esto me parece... Dios, son estos paquetes malísimos de abrir. Bueno, a ver si podemos meterle... Vamos a meterle un tajazo por aquí por el medio. Así. Y yo creo que nos va a ser mejor, tío. Buah, vaya descubrimiento. Salen bastante bien, ¿eh? Salen bastante bien. Es una pena porque estos sobres están bastante guapos, ¿eh? Bastante guapos. A ver. Así. 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 Esta la cosa. Así. Así y así. Uf, mira para ahí, chaval. Qué gusto, verlas así. Mira qué pasada. Que vienen mismo número de cartas en todas las fundas. Eso sí que lo hacen guay. Casi todos, lo hacen así de bien. Fíjate. Que a ver, porque aquí con el relleno que han metido, ya no sé yo qué decirte. Vamos a ver así. Espero que no sea una carta útil porque le acabo de meter un tajazo. Es que estas bolsitas son terribles, Se desintegran al abrir. Vale, aquí hay cosas antiguas. Me imagino que serán... Eso es. Fíjate. Qué pasada. Unos cuantos crípticos les pillé. A ver si hay alguno en inglés. Oh, la ranita. Qué guapa. Todos en Japón. Y la gorgona esta, víscera. Joder, un sobrecito bien chulo. Vamos a separar. ¿Cuál te mola más? ¿Qué dibujo te mola más? Yo creo que voy a pillarme el de Lorwyn, el dibujo de Lorwyn. Aunque no sea Lorwyn, que este es... Creo que es Modern Masters 2, si mal no recuerdo. Es el que mola, tío. Ese está guapo también, Uf, no sabría yo, cuál pillar. Lo pillo porque más. Va para mí, baraja chachi. Pim.
Para mi baraja de Commander, chavales, os lo tengo que confesar. Te lo tengo que confesar. A ver. Me he metido en Commander. Solo un poquito, ¿eh? Solo la puntita, tampoco mucho más. Solo así un pequeño acercamiento íntimo, ¿no? Con el Commander. Y es divertido, tío. Es bastante divertido. Lo único que sí que me da un poquillo de tal es que los turnos van un poquito lentos, nada más. Pero aún así está bastante guapo. Mira que Mesmeric Orb tan chulo. Muy clarito, ¿eh? Sí, de hecho creo que es más clarito uno que el otro. Vale, la Silver Moon esta. Mira, otro para aquí. Qué bueno, estos los compré hace... Hostia, tienen más aquí. Pensé que era un fallo. Para adentro. Son los que habían, eran más baratos. Estos son foil. Ah, y aquí en los foil. Mira, hay un erial. Cuidadito con los eriales, ¿eh? Ah, sí, mira, foil y no foil. Bueno, ahí, como Dios. Guapamente. Tras. Espérate, que estoy liándola. Vamos a poner las cosas donde tienen que estar, en su sitio. Estas sí que creo que las voy a hacer... Es que voy a acabar con varias copias. Bueno, al final lo reviso, a ver cuántas copias tengo de cada, porque por uno por de una común de 2 céntimos, tío. Paso. Si fuese un playset, sí. Porque las pones a 20 céntimos. Y bueno, y es que las puedes acabar vendiendo. Y me da a mí que voy a juntar el playset, ¿eh? Que igual son broza, porque no os conozco. Fíjate, esto es un cartonazo que flipas. Esta llevo yo 2 de base en mi baraja de arena, de control. Esto es por 1, encantamiento. Que ahora los encantamientos, fíjate qué borde le hacen, ¿eh? Más guapo. Y en el Magic Arena esto está vivo. Esto es como si fuese una constelación. Se mueve y titila, como las estrellas. Imagínate. Esto es que los bichos del otro entran girados y ganas una vida. Siempre que el otro... siempre que una criatura entre en el campo de batalla del otro, ¿no? En juego del otro. O sea, imagínate, tío. Imagínate qué tralla, tío. Es demencial. Porque, hostia, estoy pensando que igual es una buena adquisición meterla para la de Commander. Porque hay mazo comandantes que tienen prisa, tío. Y si tú lo juegas, entras tapeado y le rompes la prisa. Y aún encima te ganas una vida. Voy a separarme uno. Eso ahí. Y vamos a poner los demás para allí. Fíjate que esto es casi todo de lo nuevo. Y esto es un bichazo, pero que mete auténtico miedo. Fíjate, y uno de estos va para mi baraja. Esto es un bicho. Es que imagínate qué cosas hacen ahora, ¿eh? Es por estos colores, ¿no? Es un 2-4. Le he de poner aquí al lado, porque así la ves. Esto es Surveil, es como Scry, pero en vez de Scry se los manda al bottom, Surveil las manda al cementerio. Si es 2, eliges o las dejas las 2 en el top, o una y una, o las 2 al cementerio. Y luego puedes jugar cartas del top, puedes mirar siempre que quieras las cartas del top. Y si es una criatura o tierra de coste 4 más, es decir, si las tierras las puedes jugar desde el top. Esto es toque mortal. Y si es una carta, un hechizo de coste 4 o más, lo puedes jugar del top. O sea, esto es... O sea, ya es bueno, porque es por 3, un 2-4 Death Touch, sino que encima tiene Surveil, que es la polla, más 2 habilidades que son absolutamente demenciales. ¿Por qué? Porque pues, si tienes mucho mana, pues estás jugando todo lo del top seguido. Es casi como estar robando constantemente. Entonces, mi baraja de Commander lleva uno de esos. Evidentemente, solo puedes jugar uno de las cartas. Pero estás buscando todo el rato, estás barajando, estás no sé qué. Estás pre-modern. Mira, más críticos. Qué glorioso, chaval. Y estás todo el rato mirando, ya no te digo si tienes un trompo. Yo metí trompo. ¿Y qué sucede? Pues que miras, las ordenas y la del top ya la puedes jugar. Entonces, la juegas. Usas fetch, barajas o cualquier otro tipo de habilidad que sea barajar. Y estás todo el rato gocheando, pero vamos, a un nivel absolutamente incontrolable. Y por supuesto,
gastas tú el maná, evidentemente. Mira, por 2, 1, imbloqueable. Y por 1 no sé qué hacía. No me acuerdo. Los pillé todos. Mira qué preciosidades, ¿eh? Qué preciosidades, chaval. Y el mega zombie este. El día que se ponga de moda el zombie ese, madre mía. Porque mira que tengo un montón, ¿eh? Guapísimas. Estas creo que vienen de Hareruya, no estoy seguro. Pero deben de venir de allí. Mira, vaya sobrecitos. Esto sí que es abrir sobres guapos, chaval. ¿Qué carajo de sellado? Eso es como decía el meme este, seguro que lo viste. Que aparece en la foto de un pato en un avión y mirando el pato así por la ventanilla y había patos volando, ¿no? Encima del mar. Y decía... Mira a esos pobres de mierda, usando sus propias alas para volar. Esos pobres de mierda. Pues esto es algo parecido. Mira qué guapada. Es un sobre de 15 cartas, todas Japofoil. ¿Para qué coño te vas a abrir? A ver, ¿cuántas trae? 5, 10, 16, más 4 de relleno, 20. Son sobrecitos de 20 cartas. Y todo plomo, claro. No recuerdo cuáles son esas. Son comunes, infrecuentes, así normaleiras, que las vi y las pillé. Pero, por ejemplo, esta de aquí sí que no recuerdo cuál era. Es un encantamiento. No recuerdo qué hacía. Están todos un poco trallados de uso. Fíjate, comandante. Esto es Commander de la de Avatar, creo. Airbender. Last Airbender. No me acuerdo. Y de estos también... Fíjate, la voy a separar porque no... Igual está bien. Fíjate, esto es una sobra de carta. A mí me parece buenísimo. Te protege contra las espadas en guadañas porque... Madness... Lo descartas, lo juegas como instantáneo, te ganas el bonus de lo que gana el bicho, como el mestizo, al descartártelo, más 2, más 1, o por encima, protección contra blanco. Está muy, pero que muy bien esta carta. Para una Madness con negro puede ser muy interesante esa carta. Esto no me acuerdo qué hacía. Algo de los... Alguna cefaliditis. Tormentos, la ampliación de los cefálidos, fíjate para ahí, qué guapo. Sí, Tormento y Odisea, es el bloque de los cefálidos. Fíjate, ya hay 4 volcanes de esos, que no sé ni lo que son. Seguro que es alguna cosa guapa. Las iré poniendo. Haré una edición así guapa del vídeo este. Fíjate, y hay más ahí. A ver si son viables. Todas las cartas son guapas, tío. Magic es un gran juego. Y este es un bicho bastante checheno. Un poco forzado, pero bastante checheno. Por 4, 2, 1 vuela, que cuando entra en juego pillas una tierra y se la pones en el top. ¿En el top o en su mano? En su mano, creo. Está bien. O sea, no es un bicho absolutamente injugable. Y esto yo no sé por qué compré tantas de las ratas estas. Hacía daños, no creo, algo así. Pero me calenté injustificadamente. Y ya pasamos antes unas cuantas más. Bueno, estas las de descartar, que hacían cosas. Igual que esta, compulsión. Pagas 2, descartas carta, robas carta. Y pagas 2, sacrificas, robas carta. Es foil, es bonita, muy bonita. Estas las compré hace muchísimo tiempo porque es que ni me acordaba de haberlas pillado. Algunas sí, porque sí que es verdad que me impactan bastante. Y me acuerdo cuando las pillo. Pero otras no. ¿Ves? Estas me acordaba. Esto es lo malo, es que es un sorcery. Esto, sacrificas un bicho y robas 2 cartas. Está bastante guapa, mira, de Scourge. Y este sí que no recuerdo qué hacía. Pero bueno, ya ves. Esto creo que es Hareruya, ¿eh? Esto me parece casi seguro que es Hareruya. Esto tiene Morph y cuando daba la vuelta no sé qué hacía. Creo que tiene protección contra goblins este bicho. Por un 1-1. Si fuese un 2-1, sería un bicho más que jugable. Contra una goblins las pasa muy putas, pero si es un 1-1, no pasa el corte, yo creo. Venga, que quedan 3 montoncitos y me está gustando bastante todo eso. Tienen que venir en este paquete, Vale, esto es una manada de dragones de estos, es verdad. Aquí había... Este sí que me acuerdo, ¿ves? Fíjate cuántos. Cofres ahí... Otro más de esos. Bueno, los tengo que ordenar, claramente. Vienen de cualquier forma. Eso es lo que yo pienso. Igual estoy equivocadísimo y llevan un orden absoluto y yo no sé reconocerlo. Abrió mal. Vamos a ver qué más podemos abrir por aquí.
podemos abrir por aquí. Otros goblins de estos. Yo no recuerdo haber comprado estos, sinceramente. Es por 2 un 2-2 que no hace nada. Es soldado. Es soldier. Ah, mira, mítico Clark. Y más dragones de estos. Y los volcancitos que van ya unos cuantos. Bueno, cartas para completar stock, digamos, ¿no? Para tener así ready to go para cuando sea necesario. Había que mandar un mensaje a Jarerulla de que sus bolsitas destruyen la experiencia de la compra. Completamente, además. A ver. Vale, más goblins de la versión... Esta se llamaba, la estrellita, se llamaba... no me acuerdo, tío. Hay demasiadas ampliaciones, tío. Vale, esta es la de los zombies y más de estos. Han de ser buenos, chaval. Creo que esto sigue un orden sensato. Bueno, pues... vamos a abrir una más. Venga, vamos a abrir uno más. Solamente uno más, así. Esta es una de las cajas japos, que están súper guapas. Buah, tiene una rigidez de estas cajas que son impresionantes. Y son cajas de tipo relleno, completamente. O sea, son cajas desechables, casi, podría decirse. Fíjate, se rompió de aquí un golpe. Esto no sé de quién es. Vale, no sé si es tienda. Vamos a verlo. Está bien, no la tiro, no la tiro ni de coña esta caja. Porque poniéndole celos sirve para enviar cosas. Fíjate que se abre un poco por ahí. Bueno, pongo cinta de embalar de la guapa y arreando. Y tiramillas, chaval, hombre. Vale, me parece que hay aquí bastante chumbo. No lo vamos a... ¡Uf! Un cuernito. Vale, hay cosillas golosas, golosillas. Mira el ojo de... ¡Uf! Lo que acabo de ver ahí. ¡Uf! ¿Lo has visto? Yo creo que sí que lo has visto, ¿no? Lo has visto, es un buen spoiler, ¿no? Lo que... ¡Uf! Madre mía, tío. Mamacita querida, vaya cositas que tenemos por aquí. Es el finisher de este vídeo, ya te lo digo ahora. Con este unboxing de esta cajita rota, finiquitamos, amigos. Si has llegado hasta este punto, no sé qué hay aquí, pero es una tierra y pinta muy bien también. El ojo de la mayor maldad y grandiosidad de Ormus. Es un opor, ¿no? Esta ampliación fui yo a la presentación, chaval. Esto es de Legends, me parece, o de The Dark, de una ampliación de estas antiguas. No sé qué tiene ahí en el ojo. No sé, es un dibujo bastante cutreiro. Yo no lo haría mejor, sin duda. Bueno, te tala todos tus bichos. Está muy guapo, sí, ya me acuerdo. Esto le metí un repaso a las cartas estas Time Shifted, que están guapísimas. Mosquito del pantano por 2 un 0-1, que no hace nada. Poison Counter, bueno, vale. Un Reanimate, un Org, un Sinbad. Y aquí viene buena chicha ya, buena chicha. Vamos a continuar la Torre de Babel que tenemos aquí a un lado. Fíjate para ahí, qué guapo. Una funda bastante nefasta, debo decir. No podemos presenciar su gran magnitud y gloriosidad con esa funda puesta. Con ese trozo de plástico contaminante puesto. Fíjate, Hypnotic, los barquitos estos. ¡Guau! ¡Qué pasada! Mire, los Shanties, anda que nos están poniendo difíciles estos, de encontrar. Unos guchetes. Dark Blast, esto es un matabichos que mola mucho. -1/-1 y tiene Dredge 3. Dredge es una habilidad que siempre que fueses a robar una carta, lo que haces es que pones las 3 del top de tu biblioteca en el cementerio. Y esta carta te la subes a la mano en vez de robar. Están muy guapas. Las hay muy buenas. De hecho, la típica baraja, la Icorid, está... Hay algunos que están baneados en Legacy. Recoil, guapísimo. Mira, un Pandemonium, Squee.
Y la fichita esta que se puso bastante cara últimamente, sobre todo en Japón. Tenemos aquí... reventada, me está rascando el Dust Bowl. Los Dust Bowl, madre mía. Bueno, región de sequía. Era un cartonazo carísimo en el pasado y estaba volviendo un poco a lo que era antes. Empezaron vendiéndose muy baratos y ahora se están poniendo bastante serios. Mira las sombras estas, mira, otros shanties. Unos yacimientos, qué cosas más guapas hay aquí, ¿eh? Unos Plowanders, fíjate. Y aquí tenemos aquí varios hornitos. A ver. 3 Pyrexian Furnas, buena mierda, chaval. A ver las Raidguanas masturbándose. Asoleándose, quiero decir. Guapamente. Estas fundas, fíjate lo que hacen estas fundas, cómo se comban, ¿eh? Para un lado. Mala idea usar las fundas estas. Sobre todo si luego las apilas, porque puedes dañar las cartas muy fácilmente. Están nuevitas, chaval. Cuando compro en estos sitios, el estado de las cartas no lo sabes. Es como si le compras a un random que las tiene en casa y las pone a vender. Fíjate lo que tiene ahí, tiene una pequeña doblez. Qué pena, ¿eh? Es leve. Igual no hace falta que la metamos en la plancha. Sí, vamos a separarla para la plancha. Entonces, claro, te las mete con las primeras fundas que tiene, el estado no lo pone, porque tú si ves esta carta así, es imposible que sepas el estado. Es imposible, pues así es como yo las compro. Fíjate que esta creo que está doblada. A ver, esta creo que tiene una doblez. Sí, está doblada esta. Vamos a meterla en la prensa con la otra. Y vamos a seguir aquí. Creo que ya sé cuál es, esa que brilla. Vale, ahí estamos, los Burning. Me pidieron un Burning o Living. Living Wish. Mira, los terráboros. Creo que viene uno nada más. Parece que no, porque por dentro es espejo, qué bueno. Vale, está bastante bien. A ver, aquí. Bueno, no está mal. Este no sé quién es. Este es Jace, rodeado de esperma en su cabeza. Y bueno, no me gustan estas fundas, la verdad. Nice. ¿Uno por? Uy, no, aquí hay más de una, ¿eh? Espera. Vamos a mirarlas. A ver, suavemente. Guapísimas, chaval. Guapísimas. Qué guapas, tío, los Tainted Field. Tainted Field, Hapofoil. Los Simp. A ver. Estos debían de venir de la misma tienda, fíjate. O del mismo paisano. Que es como una especie de Wallapop, más o menos. Y claro, hay de todo. Hay tiendas que venden por ahí, pero mira para ahí. Claro, tú esta la ves así. Y dices, bueno, se ve tocada, tal. Dios, está reventadísima. Está pur. Este Genesis está pur. Unos Noetic más. Yo esta la jugaba de niño, chaval. Porque pensé, yo esto lo que creí que hacía es que esto lo que realmente hace es que reduce todo el daño que te hacen en 1. Te pegan de 6, te comes 5. Lo que yo creía es que todo el daño que recibías se quedaba en 1. Es decir, te pegan de 6, te comes un daño. Yo decía, joder, por el coste 6, bien puede funcionar así. Pues no, es un infrecuente que no vale para nada. ¿Qué pasa? Que si pones 5 en juego, pues como lo reduce en 1 y no pone menos de 0, pues si te pegan de 1, te pegan de 0. Si tienes 6, pues igual no te han matado. Es una ligera pena que solo puedas jugar 4 y que baje por 6. Pero bueno. Sí, esto deberían de venir en una colección de cartas y yo las pillé por los Noetic Scales. Solamente por eso ya he compensado.
Mira, unos discos de cosas de cuarta, parecen por aquí. Mira, los Gloom. Y aquí hay un par de lunas. Guapísimo. A ver, terremotos, hay un par también. Ay, tienen arenisca. Ah, no. No, tienen arenisca. Ah. Guau. Sí, tienen arenisca. Ah. Están bastante bien, además. Mira, unos terrorcillos. Dibujo realizado por Ron Spencer en 20 minutos. Ahí lo dejo, ¿eh? Qué maravilla. Uf, a ver, ¿qué más? Estos se están poniendo... Madre mía, cómo se están poniendo... Qué guapos que están, ¿eh? Guapísimos, tío. Las pestes... Bueno, cosillas guapas. Vamos a poner aquí para separar. Confunda. Y ahora esto encima. Madre mía, vaya cajita. Y ahí queda un taquito más. Así, en la Torre de Babel. Bosques. Esto debería ser un pack también, ¿eh? Fíjate. Sí, esto era un pack de cuarta. Qué chulas están. Es como abrirte una baraja de estas de cuartas, de estas que llevaban 75 cartas. 75 llevaban. Fíjate ahí, estamos abriendo cuarta. Porque están en muy buen estado. Una Tranquility, mira, Drain Life. Cuando veo estas cartas así, todas juntas, casi escucho la música del videojuego, del Chandalar. Mira para ahí. Y el taco de tierras. Todas barajas. Es que podría ser una baraja esto casi. Pentacolor, sin duels. Mira qué chulada, tío. Esto había costado pasta, ¿eh? Tengo que revisarlo. Porque es un buen taco de cuarta, hay discos. Creo que algo debía costar. Y fíjate lo que tenemos aquí. Esta no creo que la juegue, pero anda que no está guapa el Moeller. Y aquí un Stone Rain Signet, tío, de arena. ¿Arena o Judge? Igual de Judge, no sé cuánto vale. No mucho, pero preciosísimo. Pena que no lo haya en Japo. Y una Hydroblast. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Queda la hostia por abrir. Y vamos a seguir abriendo porque es lo que hay que hacer. No hay que hacer nada más. Cuando llega el plomo, lo que hay que hacer es abrir. El resto no importa. Todo lo demás es secundario. Espero que te haya molado. Si has llegado hasta aquí, eres la polla. Y te veo en el siguiente. Cuídate mucho. Chao.